La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. En el Evangelio de Lucas capítulo 13 leemos de la siguiente manera, verso número 1 en adelante, dice así: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron todas estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cerramos los ojitos. Padre, gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder predicar tu palabra. Te doy gracias. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes. Oramos por Oscar Solares, que tiene necesidad de que tú le des una oportunidad de sanidad. Está hospitalizado en el IX de la zona 6. Por favor, Señor. Alejandra García también tiene 2 años, tiene bronquitis. Pon tu mano de salud. Bendecimos a mis hermanos que nos visitan, hermano Mauricio, hermana Cristina, que aparecen acá indicados. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos a 20-30 minutos de terminar nuestra actividad. Luego nos reunimos a las 4 de la tarde. Hay una voz que te da la oportunidad de restaurarte, de iniciar de nuevo. Cada vez que yo participo de estas actividades de privilegios, yo siempre he pensado que son oportunidades que Dios nos da para agradecerle. Pero también hay oportunidades donde Dios llama y donde Dios motiva a que podamos restablecer una relación con Dios apropiada. En este pasaje se hace referencia de 2 desastres que no se tiene mayor información. Teológicamente no tenemos mayor información, escrituralmente no hay mayor información. El asunto de los galileos que mató o que mandó a matar Pilato, se sabe que estos galileos les gustaba inmiscuirse en asuntos políticos, según algunas, ¿qué se dice? Investigaciones. Y de alguna manera empezaron a relacionarse los judíos con la política de aquel tiempo, y entonces Pilato tuvo necesidad económica de poder construir un acueducto, que era una torre, y se acercó a estos galileos judíos del templo para solicitarles apoyo económico. Esto quiere decir que Pilato tomó de los fondos del templo de los judíos para hacer esta obra, y muchos de los galileos que pertenecían al templo estuvieron de acuerdo con él. Entonces, de alguna manera, hubo una división también
en que muchos del templo no estaban de acuerdo de que Pilato tomara ese dinero de las arcas del templo para hacer su obra, y entonces Pilato tomó represalia contra los galileos por el hecho de que no querían aportar para sus obras. Entonces mandó a que los mataran. Hay mucha discusión de qué forma fue que los mató, pero de alguna manera estos galileos cayeron a espada del ejército de Pilato, porque no querían ni estaban de acuerdo en que Pilato tomara las arcas del templo para hacer una obra dentro de la ciudad. Por lo tanto, se habla también de que les cayó una torre encima a los que estaban trabajando. Y podríamos decir casualmente, unos galileos estuvieron de acuerdo con Pilato para que usara las arcas del templo, otros estuvieron de acuerdo incluso a ir a hacer la obra, a ir a trabajar. Entonces, estaban levantando la obra del acueducto, y estos galileos que pertenecían al templo, que estaban de acuerdo con Pilato, murieron cuando la torre que estaba en construcción pues cayó encima de ellos. Los demás galileos, los demás judíos, se hacían una pregunta muy lógica: ¿por qué estos galileos habían sufrido tal muerte? Unos por el ejército de Pilato y otros porque la torre les había caído encima. Entonces se preguntaban qué había sucedido. En el pueblo judío era muy común que pensaran de que cuando una persona tenía problemas serios, o estaba enfermo, o moría accidentalmente, era consecuencia de que estaba en pecado. Eso era lo que los judíos tenían conciencia, de que el hombre o el judío que estaba en pecado pues iba a padecer dificultades serias, destrozos, destrucciones, enfermedades. Entonces llega un momento en que tienen la oportunidad de encontrarse con el Señor y hacerle la pregunta lógica: Señor, estos galileos que han muerto por estar de acuerdo con Pilato o por estar en contra de Pilato, y otros por estar trabajando con él, ¿será que murieron de esa manera por causa de que sus pecados eran demasiado grandes? Jesús a las dos exposiciones les dice que no. Tanto los galileos que murieron a espada no eran más pecadores que todos los que están vivos, ni tampoco los galileos que murieron porque les cayó la torre encima tampoco son más pecadores que los demás. Entonces aquí aprendemos una lección muy importante, y la lección es que para el Señor y para Dios, pecado es pecado, desobediencia es desobediencia. Transgredir los mandamientos del Señor, no importa cuál sea, pequeño, sencillo, grande, media vez hay una transgresión. Toda transgresión merece su castigo, merece su consecuencia. Entonces el Señor Jesús le dice a los fariseos que le preguntan: miren, ellos no pecaron más que los demás galileos y que por eso murieron accidentalmente. No, yo más bien les digo a ustedes que están vivos, si no se arrepienten de sus pecados,
no habrá diferencia. Van a perecer de una manera grotesca también, aunque su pecado sea menos o aunque su pecado sea mayor. La Escritura nos enseña que la ley de Dios era una, pero que habían diferentes mandamientos. Y dice la Escritura que el que fallaba en uno de sus mandamientos de la ley, lo hacían transgresor de toda la ley. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento encontramos tantos mandamientos, tantos decretos que forman parte de una misma ley. Entonces, podríamos poner un ejemplo. La Escritura dice en la ley: ama y honra a tu padre y a tu madre. Quizás hoy en día que el mundo se desarma más, la maldad corre más, tal vez actitudes de los hijos hacia los padres en deshonra, con malcriadezas, con irresponsabilidad, la gente común diga no es mayor problema. Pero según la ley de Dios, el que no honraba padre y madre era castigado conforme a la ley. O sea, se volvía transgresor de toda la ley. Entonces tenemos que ver como enseñanza de ese primer párrafo de la palabra del Señor, que el Señor Jesús llama a una vida de santidad, a una vida de consagración, a una vida de obediencia a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios, porque con una cosa que se falle, con una cosa que no se haga, podemos ser culpables para ser castigados de Dios. Entonces la invitación que el Señor hace como oportunidad, oiga, es: tú cometiste un error, tú le fallaste al Señor, tú estás separado del Señor, te encuentras lejos del Señor, vuélvete. ¿Cómo? Arrepiéntete con todo tu corazón, arrepiéntete de verdad. Y arrepentirse significa sentir dolor por la falta cometida, sentir dolor por la desobediencia y tomar una disposición personal a no volverlo a hacer. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. El arrepentimiento no es nada más un acto o una actitud de que estoy arrepentido, de que de veras que por qué lo hice. No, lleva dos elementos importantes. El arrepentimiento genuino que el Señor espera es aquel que la persona se duele por haber ofendido a Dios, que la persona se duele de haber desobedecido la palabra, que la persona se duele de haber pecado. Hay un dolor interno, hay una tristeza que invade a la persona, número uno. Y número dos, tomar una actitud firme en donde ya no lo voy a volver a hacer, en donde ya quiero ser diferente, en donde ya no voy fácilmente a cometer ese pecado, me voy a apartar, voy a pedirle a Dios la fuerza porque no quiero hacerlo. Esa es la invitación que Dios hace por aquello que nosotros hayamos fallado a Dios, porque la Biblia es clara al decir: alma que pecare, esa morirá. Y no está hablando alma que pecare grandemente o alma que pecare de pecado grande, no, alma que pecare. Y pecado significa desobediencia a la voz de Dios, desobediencia a la voluntad de Dios, desobediencia a la instrucción de Dios. Por lo tanto, este primer párrafo nos enseña que Dios está dando una oportunidad constantemente de arrepentimiento, de acercarnos a Él,
devolvernos a Él. Pero si vemos el verso número 6 en adelante, dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué está inutilizando también la tierra? Él entonces, el viñero, le dice: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala. Este pasaje es muy interesante. Este pasaje es muy instructivo. Dios da oportunidades. Empezamos diciendo eso. Dios es un Dios de oportunidades. Desde el momento en que nos vino a buscar y a salvar, nos empezó a dar oportunidades de vida. Y en este pasaje vemos cómo el Señor, no quejándose, pero sí reconociendo que aquella semilla, aquel árbol, aquel cristiano en el cual ha trabajado Dios, y que Dios espera ver fruto, tomar fruto de él, y no lo haya, puede llegar al Señor cierta desesperación y cierta decisión de que ya se le dio oportunidad a esta planta para que muestre fruto. Yo quiero ver fruto. Nosotros hemos visto tantos pasajes y hemos predicado donde Dios lo que quiere de su pueblo es fruto. Dios quiere ver en nosotros que produzcamos fruto. No quiere que seamos personas que solamente nos beneficiamos de las bendiciones, nos beneficiamos de su gracia y no damos nada, no producimos nada, somos inútiles. Me llama la atención que dice el Señor: córtala, porque no quiero que también sea inútil el aprovechamiento de la tierra. Hay un pasaje que usted debe conocer, donde dice que la tierra que bebe el agua que Dios envía y que no da fruto, está próxima a ser desarraigada, destruida. O sea, Dios da, Dios provee, Dios te bendice, Dios te cuida, Dios está contigo, pero también espera de ti fruto. Fruto. Tienes que dar fruto. Yo siempre que veo estos actos de privilegios, yo conozco personas que siempre han sido reanuentes a un llamado, que siempre se han resistido a servir a Dios, que siempre se han hecho los desentendidos o las desentendidas al servicio del Señor. Y yo solo digo esto: está bien, tendrán su oportunidad, Dios les va a dar su oportunidad, pero ojalá no lleven ya 3 años de que Dios esté buscando fruto y no lo haya. Ojalá no sea hoy la 3ª vez, o la 4ª, o la 5ª, o la 6ª, porque el Señor, con toda solvencia, con toda autoridad y con toda soberanía, le puede decir al viñador: córtame esa
planta, córtame esa higuera, córtame a ese árbol. Ya vine a buscar fruto, ya le di una oportunidad, ya le di 2 oportunidades, ya le di 3 oportunidades, ya le di 4 oportunidades y no encuentro fruto. No veo que realmente el aprovechamiento que esta vida está haciendo de ese alimento de la tierra valga la pena. Pasa un año y vengo a buscar higos, no hay. Pasa otro año y vengo a buscar higos, no hay. Pasa otro año, vengo a buscar higos, no hay. Dios al que predicamos es un Dios de oportunidades, pero que también, por favor, llévate esta lectura, vete a tu casa reposadamente, léela y date cuenta que el Señor también tiene sus límites. Va a llegar un momento en que va a decir: ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ya te di la oportunidad, ya te llamé, ya te esperé, por lo tanto hoy mejor ve, córtala. Así como el Señor nos tomó como ramas silvestres, destinadas para el fuego, tiradas en el suelo, y nos tomó por misericordia, y nos llevó al árbol genuino, y nos injertó, y empezamos a agarrar vida, porque la savia de Dios empezó a correr sobre nuestra vida o en nuestra vida, y empezamos a echar hojitas y empezamos a ponernos verdecitos. También Él quiere y puede un día de estos desgajar esa rama y regresarla a su lugar. Así lo dice el pasaje. No seáis arrogante. Ahora que ya estás en el árbol injertado, que ya echaste tus hojitas, que ya estás verde, que tienes alimento, no seas arrogante, no seas altivo, porque yo puedo volverte a desgajar y llevarte al mismo lugar de donde te tomé. Léalo en su casa, lea la Biblia. No se conforme solo con lo que oye aquí. Vaya a casa y escudriñe, enriquézcase de conocimiento de la palabra para que pueda entender que es cierto. Predicamos a un Dios de oportunidades, pero que también tiene sus límites, que también tiene el momento. Eso le pasó. Dele ofrenda de palmas al Señor. Las hermanas quieren aplaudir al Señor. Ese ejemplo tenemos en el diluvio. Ojalá pare el agua y no sea un diluvio hoy. Pero ese ejemplo tenemos. ¿Sabe por qué el Señor envió el diluvio? Porque se le acabó la paciencia. Porque la maldad de la tierra ya era demasiada, dice. La maldad llegó al tope de la paciencia del Señor. Y entonces fue y habló con Noé y le dice: Noé, este mundo ya me tiene hasta aquí. ¿Usted sabe qué significa eso? Hasta aquí. ¿Sí lo sabe? Por lo tanto le dijo a Noé: prepárate, tú y tu familia y el arca, porque voy a terminar con esto. Tengamos cuidado. Yo solamente le transmito el mensaje. Léalo usted en casa, enriquezca el conocimiento. Tengamos cuidado. ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios ya? ¿Cuántas veces nos ha dado oportunidad? ¿Cuántas veces nos hemos resistido? Y decimos: no, la próxima. No, enseguida. No, que lo hagan ellos. No, yo no quiero. No, está bien. No lo hagas. Pero sé
o tienes que saber que la Escritura dice que puede llegar un momento en que el Señor va a decir, ya no más. Y le va a ordenar al viñador, córtala. Ahora en este pasaje, muchos aprovechamos la terminación del pasaje para confiarnos y creer de que nos va a suceder así, porque el viñador intercede por la viña. Sí, aquí estamos orando. Y déjeme decirle, hermano y hermana, los lunes estamos orando aquí, poquitos, pero estamos clamando por todos ustedes, por todos, hasta por los que se resisten al llamado, hasta por los que se alejan de Dios, hasta por los que están en pecado. Estamos intercediendo. Lo hacemos los lunes aquí. Oramos por la iglesia, por la congregación, oramos por los campos, oramos por los pastores, oramos por todos. Lo mismo está haciendo este viñador. Señor, permíteme. No, ya me dijiste que lo corte, pero me das una oportunidad más. Déjala un año más. Déjala un año más. Lo voy a trabajar. Le voy a hacer una su zanjita, le voy a echar su agüita, le voy a echar su abono. A veces la oveja tiende a no entender el trabajo que los líderes de una iglesia hacen. Tiende a no comprender que los poquitos que venimos el día de lunes a orar pueden hacer un efecto de misericordia en tu vida. Pueden darte otra oportunidad. Pueden darte un tiempo más. Pero concluyamos el pasaje. Voy a abonar, voy a trabajar, voy a regar. Un año. Y cuando dice la Escritura un año, está hablando de un principio y un fin. No estamos hablando indefinidamente. No. Un año que empieza en enero y termina en diciembre. Y ese diciembre, tarde o temprano, llega. Ese diciembre llega. Y cuando llega el diciembre, entonces viene la inspección. ¿Qué pasó? Ya pasó el año. ¿Dio fruto? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Lo logramos. Se da la mano el viñador con el dueño de la viña, se abrazan y qué alegre. Lo lograste. Pero si pasa el año y no hay fruto, no queda otra más que cortar. Seamos prudentes, seamos cuidadosos. Nosotros aquí no llamamos a privilegios a dedo. Usted a trabajar en el diaconado. Usted a trabajar con los niños. Usted, no llamamos a dedo. Es el Espíritu de Dios el que está en tu alma, invitándote, llamándote, diciéndote: me eres un instrumento útil. ¿Vas o no vas? ¿Aceptas o no aceptas? Cuando la persona recibe del Señor el llamamiento, viene aquí con nosotros: hermano, quiero servir, quiero ser útil. Nosotros lo que hacemos es abrirle los brazos, recibirlo, apoyarle, echémosle para adelante. El pasaje es muy interesante.
El pasaje es muy importante. Léalo en su casa. Léalo en su casa. Después de 3 veces, corremos peligro. Después de 1 año, corremos peligro. El pasaje entonces nos enseña que la inutilidad, el no ser útil en la obra de Dios, produce desastres en nuestra vida. 2, nos enseña que el que no hace más que recibir, no debe de vivir. Mire qué interesante. El pasaje nos enseña que el que solo recibe, no merece vivir. Ahí lo dice. Córtalo, córtala. ¿Por qué, Señor? Porque de todas maneras chupa el alimento de la tierra y es un inútil. Léalo en su casa. Se alimenta, pero es un inútil. Se alimenta, pero no da nada. Usted sabe en Buen Chapín cómo le llamamos a esas personas, ¿va? Aquello que sirve para sembrar milpa. Puros asadones decimos, ¿va? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Vaya a leerlo a su casa. Ore antes de leer, ya Padre, revélame tu palabra, ilumina tu palabra, Señor. Voy a leer otra vez porque yo no mucho le creo al predicador. Yo sé que no me está queriendo querer. Yo sé que no me está queriendo creer. Pero lea la Escritura en su casa. Y entre usted y Dios se va a dar cuenta que este pasaje nos enseña que el que no hace más que recibir, no puede vivir, ni debe. Y nos enseña también el pasaje que puede llegar una última oportunidad a nuestra vida. Hay quienes están intercediendo por nosotros. Hay madres intercediendo por los hijos, hay esposas intercediendo por los esposos, hay esposos intercediendo por las esposas, hay líderes que están intercediendo por la congregación, hay miembros de la congregación que oran por los mismos hermanos, hermanas. Hay quienes están intercediendo. Probablemente tengas otra oportunidad, pero déjame decirte y termino. ¿Sabes cuál es el peligro? Que puede ser la última oportunidad. No te lo digo yo, ni lo deseo yo. Capítulo 13 de Lucas. Vete a leerlo a la casa y te vas a dar cuenta que puede ser hoy tu última oportunidad. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Inclina tu rostro un momentito. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecemos por tu palabra, por tu consejo. Agradecemos porque tu voz es escuchada. Te damos gracias también por la bendita lluvia que de tanto bien nos hace. Agradecemos, Señor, porque tenemos la oportunidad que tú siempre nos das de venir en la tarde a comer de la cena del Señor, a participar contigo del pan y de la copa. Gracias por esa invitación. Gracias por esa oportunidad que nos das. Nos vemos hoy en la tarde, Señor. Sí, en el lugar que tú nos has convocado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ofrenda de palmas fuerte al Señor.
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.